como ya saben, mi nombre es Valentín. Trabajo en Código Sur ya hace un tiempo bastante largo, ya como 10 años. Me dedico a la parte de dispositivos móviles, o sea, mobile. Siempre ese fue mi fuerte, digamos, a lo que siempre me dediqué. Y bueno, quería presentar una charla que fuera más por otro camino, digamos, algo un poquito distinto. Eh, pero que a su vez impacta de cierta manera en el trabajo que suelo hacer, digamos, todos los días en Código del Sur. Yo en Código del Sur soy líder técnico en lo que es mobile, tanto iOS y Android, y tengo mucho contacto con los clientes. Y charlo mucho con ellos y bueno, la parte donde empiezan los desafíos y, digamos, en ese momento algunos pasa mucho también con los proyectos universitarios en el que te trancás porque hay algo que no sabes si va a funcionar o no. Bueno, esos son los momentos en los cuales, digamos, a mí me gustan y siempre estoy detrás de esos momentos y tratando de destrancar esas cosas. Eh, Así que la idea es un poco eso, hablar un poco de las pruebas de concepto, cosas que a veces parecen imposibles o no conocemos, a veces también pueden convertirse en algo, o una oportunidad o una innovación. Así que bueno, vamos a estar viendo, bueno, qué es un POC primero, porque pasa mucho, una cosa que me ha pasado mucho en este tiempo es que cuando tengo charlas con personas o estoy escuchando, digamos, en algunas reuniones o mismo dentro de la facultad o de la universidad, que viene una persona y te dice, mira, estoy haciendo un POC o estoy haciendo un MVP o estoy haciendo un prototipo. Y siempre encuentro en que se suelen confundir esos conceptos y, y muchas veces creo que no hay un momento en el cual nos paremos, hagamos un parate, digamos, y digamos, bueno, ¿qué es un POC? ¿Qué es un prototipo? ¿Qué es un MVP? ¿Para qué lo usamos? Eso me parece que son cosas que nutren, digamos, y nos ayudan a nosotros a entender el significado y el propósito de esto. ¿Por qué es que hacemos un POC? A un ejemplo de qué es un POC, digamos, eh, cómo hago para crear un POC exitoso y algunas historias reales, digamos, para ir un poco por otro lado. Bueno, ¿qué es un POC? Digamos, muchas veces en proyectos tanto académicos como profesionales nos encontramos con una idea que suena buena, pero no sabemos si realmente es posible llevarla a cabo. Y ahí es donde aparece eso que hablamos al principio de la prueba de concepto. Eh, una POC es un experimento que es pequeño, puede ser acotado, que busca responder una sola pregunta, que es, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? A mí me pasa mucho en los proyectos en que en algunos sprints que vamos teniendo, llega un momento en el que el cliente te viene con una propuesta un poco, a veces lo que decimos nosotros, media loca o media fuera de lo que nosotros conocemos. Entonces ahí es cuando surge esta pregunta del cliente, ¿no? Valentín, ¿esto lo podemos hacer o no se puede hacer? Bueno, eh, ahí es ese momento en el que cual el POC entra, digamos, y empieza a jugar dentro del equipo. No es un producto final ni una versión completa, ¿ah? Es simplemente una validación inicial que uno hace. Por poner un ejemplo, imagínense, por ejemplo, que queremos una aplicación que traduzca la voz en tiempo real, ¿no? Una POC de eso sería grabar un audio, por ejemplo, de 10 segundos, pasarlo por una API de traducción y ver si funciona. O sea, no hace falta crear una app completa, ni un diseño lindo. Lo importante es comprobar si la tecnología funciona, ¿tá? Eso es como nuestra barrera. Lo más es el núcleo, lo más importante. Después, si va a estar dentro de una app, si va a ser una web, si va a ser, no sé, desktop, watch, cualquier tipo de cosa, eso después es secundario, ¿tá? Pero lo importante es ver si funciona, que es el core del producto. Lo importante es comprobar si la tecnología responde a esa necesidad, ¿tá? Eh, entonces, en resumen, una POC no busca ser bonita, ¿ah? Ni estar lista para los usuarios enseguida. Busca darnos una respuesta rápida y concreta, ¿ah? Que nos permite decir si vale la pena seguir invirtiendo tiempo y recursos en eso, ¿ah? Es algo rápido, no puede durar mucho tiempo.
No puede pasar que una POC dure un mes, ¿no? Nosotros lo que hacemos digamos, en Código del Sur, los POC suelen durar muy pocos días, digamos, un día, 2 días, 3 días, o sea, a veces puede llegar a pasar, es un poco más complicado, más complejo, puede llegar a durar un sprint, pero la idea es que el feedback sea rápido, porque una cosa que tenemos que acordarnos es que el cliente está pagando por lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces es difícil transmitirle al cliente, bueno, estoy pagando por la que vos investigues algo, suele ser un poco, los clientes quieren ver resultados todo el tiempo, rápidamente. Bueno, lo que hablamos en un principio, POC, prototipo, MVP, a veces estos conceptos se confunden un poco y me parecía interesante poder mostrar un poco cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Porque muchas veces confundimos una prueba de concepto con un prototipo, con un MVP. Y la diferencia es clave porque cada uno tiene un objetivo distinto, ¿no? Eh, la prueba de concepto se centra básicamente siempre en lo técnico. La pregunta es, ¿esto es posible? O sea, ¿yo puedo hacer esto? Por ejemplo, quiero usar visión artificial para reconocer matrícula de autos, ¿no? Entonces, una POC sería poner, por ejemplo, 10 fotos y ver si eso funciona, ¿tá? Es básicamente ver si eso a mí me da un resultado válido para yo eso después poder usarlo en algún producto. El prototipo se centra un poco más en la experiencia, ¿tá? La pregunta es, ¿cómo se ve y cómo se usa? Por ejemplo, pasa mucho, haces pantallas en Figma o una app navegable sin lógica atrás, no importa si funciona, no importa la usabilidad, la experiencia de usuario, ese es el prototipo en sí, no importa si funciona, realmente funciona, atrás de eso hay una lógica realmente funcional o no, ¿tá? Básicamente, cómo es esa relación entre ese producto que yo construí y el usuario, ¿tá? Cómo se manejan ellos dos, cómo se vinculan. El MVP se centra se centra más en el mercado, ¿no? La pregunta es, ¿la gente lo quiere usar? O sea, una app básica donde solo poder registrar un auto y ver si el sistema reconoce la matrícula y aunque sea limitado. Eso ya lo largo, o sea, es una cosa que yo lo mando al público para que el público a ver reaccione y vea a ver si eso funciona, tiene algún funcionamiento y un feedback positivo. Eh, para hacer una analogía a todo esto, puedo pensarlo un poco como la construcción de un puente. En la POC es ver si el material aguanta, ¿no? Es más como el esqueleto, ver si eso aguanta, ¿no? El prototipo es el diseño del puente en una maqueta. O sea, yo en una maqueta puedo ver el prototipo, pero no es funcional ese prototipo. O sea, yo no me puedo parar arriba de ese puente ni pasar con el auto, pues esa maqueta se va a romper. El MVP es por ejemplo, el primer tramo del puente que la gente ya puede cruzar. No tiene por qué tener mucho, por ejemplo, como el de la foto, que mucha decoración, indumentaria, etcétera. Eso eh, no tiene por qué ser necesario, pues no es el objetivo. El objetivo es pasar de un lado al otro, ¿no? Eh, si entendemos bien esta diferencia, podemos usar cada herramienta en el momento correcto y evitar gastarse meses de desarrollo sin antes haber probado lo que es esencial en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué que hacemos un POC? Ahora que tenemos que es un POC, lo importante es preguntarnos para qué sirve realmente el POC, ¿no? ¿Por qué no arrancar directamente a desarrollar una idea completa? Bueno, la POC tiene algunas ventajas que son muy claras. Primero, reducir los riesgos. Si probamos en pequeño, digamos, podemos descubrir rápido si una idea es inviable. Por ejemplo, antes de invertir meses en una app con realidad aumentada, hacemos una POC para ver si en el celular, por ejemplo, soporta la carga gráfica, por si una cosa. Eh, ahorrar recursos. Una POC evita gastar tiempo, dinero, proyectos que quizás no tengan futuro. Invertimos días en el lugar de meses, digamos, ¿no? Esto es fundamental en empresas y también en proyectos universitarios. Por ejemplo, hay proyectos que tienen un budget fijo, pero hay proyectos en los cuales yo suelo trabajar que es por hora, o sea, vos te pagan por hora. Yo no puedo estar meses haciendo una POC para que el cliente sepa si puedo lograr hacer algo, ¿no? Que tiene que ser algo más rápido. Eh, Inspirar innovación. Cuando probamos sin miedo, aparecen soluciones inesperadas. Muchas veces de un experimento inicial nacen ideas nuevas que nadie, por ejemplo,
se vio que venir, digamos. Eh, te puede pasar que empieces a probar una cosa, no te funcione exactamente de la manera que vos querés, pero le puedes encontrar la vuelta de otra manera. ¿Ah? Eso muchas veces pasa, porque créame que cuando vos creas un POC es un camino que es desconocido para uno, ¿no? Para uno que lo está viendo. Entonces uno tiene que estar bastante abierto a también a explorar alternativas respecto de ese POC y no ir directamente, digamos, a lo que uno quiere. El objetivo tiene que estar claro, pero también ese objetivo puede llegar a verse modificado. Convencer al equipo de cliente no es lo mismo contar con una idea que mostrarla. ¿Tá? Una POC, aunque sea básica, ayuda a otros que la ven, la entienden, se entusiasman. ¿Tá? O sea, a mí lo que me sirve mucho del POC es que lo puedo mostrar. O sea, es algo que yo le puedo mostrar al equipo y es algo que le puedo mostrar al cliente. Y es algo que a mí me asegura mucho que vaya a funcionar. Una cosa que yo hago mucho, si estoy en un proyecto y tengo que crear un POC, trato, hay mucha gente que lo que hace también es, primero como que lo aísla, lo crea y después se lo muestra al cliente, pero no lo integra enseguida al proyecto. Una cosa que para mí es muy importante es trabajar ya directamente dentro del proyecto en el que vos estás haciendo. Vos tenés ese proyecto, es un POC que va a vivir en conjunto con ese proyecto, que sea como un hermano del proyecto en sí. O sea, lo construís dentro del proyecto y eso me ayuda mucho a mí a mostrarle al cliente dentro ya de su producto y a mí me sirve para ver también la interacción más, me voy a ir un poco técnico acá, pero más en lo que es el diseño y la arquitectura de la aplicación, cómo interactúa con con toda esa estructura que yo ya tengo en el proyecto, cómo va a convivir, cómo se va a comunicar. Yo eso ya digamos que lo tengo, ya lo manejo ahí, en ese momento. Porque si no, después voy a tener un retrabajo bastante grande. Yo lo voy a tener que hacer aparte. Después voy a tener que ver cómo meterlo dentro del proyecto, con qué componentes se va a comunicar, en qué lugar lo tengo que colocar. Y eso capaz que a veces hace que se vaya un poco más de tiempo, digamos. No digo una cosa que quiero destacar con esto y aclarar. No digo de no hacerlo. No digo que no es, que está mal hacer un prototipo que esté aislado del proyecto en sí, pero créanme que ayuda mucho ya tenerlo medio integrado al proyecto. Una POC no garantiza el éxito, pero sí garantiza que nuestras decisiones van a estar, digamos, mejor fundamentadas y con menos riesgo. O sea, yo por lo menos tengo algo eh, en qué poner mi espalda, en qué apoyarme. Yo tengo alguna evidencia de que esto funciona. ¿Ah? No es que lo estoy diciendo y son mis palabras y no tengo nada que compruebe lo que estoy diciendo. Eso también, créanme que es importante cuando estás tratando de, primero, convencer al equipo y más aún y más importante el cliente. Un ejemplo medio rápido. Hasta ahora, digamos, vimos definiciones, diferencias, un poco de diferencia de lo que es MVP, prototipos, POC, pero lo mejor es bajar un poco todo esto a ejemplos, ¿no? Un poco a lo que es, por ejemplo, a mí lo que se me había ocurrido es imaginarnos, ¿no? Que queremos desarrollar una aplicación para poder detectar fugas de cañería usando inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial lo que trajo consigo, digamos, muchas pruebas de concepto, porque lo que todavía la inteligencia artificial, hacer un mundo que no todos conocemos y tiene mucho de error todavía, eh, ahora más adelante lo vamos a ver, pero tiene mucho de prueba y error. Eh, entonces, por ejemplo, en la prueba de concepto, la primera pregunta sería, por ejemplo, ¿la IA realmente puede detectar la fuga? O sea, yo con inteligencia artificial, ¿puedo detectar una fuga de gas? Porque básicamente yo lo que tengo, por ejemplo, es un celular. ¿Yo podría lograr hacer eso? Bueno, entonces hacemos, por ejemplo, una prueba súper acotada. Eh, digamos, capaz que lo que puedo hacer es acercar el celular, ¿no? Acerco el celular a la cañería o en ese lugar donde no tengo poco acceso o mucho acceso, depende. Y grabamos algunos sonidos con el celular y lo pasamos por una API, por ejemplo, ¿no? De inteligencia artificial y vemos si logramos distinguir entre un caño normal y una fuga mediante el ruido, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo,
ahí podemos ya tener una idea validada ahí tenemos una posibilidad técnica, o sea, tenemos un camino, ¿tá? No tenemos ni nada de pantalla, ni nada de diseño, o sea, yo todavía no hablé de diseño de cómo se va a ver la aplicación, si va a ser una aplicación, si no. Yo básicamente estoy viendo a ver si puedo lograr detectar una fuga. Ese es mi objetivo principal. Después, por ejemplo, el prototipo. Después, si quiero mostrar cómo se vería esa experiencia, ¿no? Podemos armar, por ejemplo, un prototipo. Puede ser un Figma, puede ser un Sketch, incluso puede ser en papel, ¿tá? Que acá lo que validamos es cómo se usaría esa aplicación. ¿Cómo hago yo para lograr de que esa persona pueda detectar gas? Porque ya validamos que se puede hacer. Ahora tengo que ver cómo hacemos para que el usuario use esa herramienta, ¿tá? Que nosotros queremos construir. Ese más bien va a ser el prototipo. ¿Ah? Y ahí lo más seguro que tengamos un abanico bastante grande de diferentes tipos de prototipos. Eh, ahí dependerá un poco del equipo lo que quiera hacer. Después tenemos el MVP, que hablamos un poco del producto mínimo viable. Perdón, ahí finalmente, si confirmamos que es posible y que tiene sentido poder hacer ese producto, armamos, por ejemplo, un MVP. ¿Tá? Esto sería ya una app funcional. Ahí lo que voy a tener ya mezclado todo lo que es experiencia de usuario y lógica. Eh, Aunque sea bastante básica, eso no importa. El usuario puede grabar el sonido, procesarlo, por ejemplo, y recibir un resultado. Todavía no es la versión final, pero ya es algo que la gente va a poder probar. O sea, yo eso se lo voy a poder dar, por ejemplo, a un focus group, se lo voy a poder a los beta testers, voy a poder liberar algo y que la gente empiece a probarlo y ver y obtener datos y ver si eso realmente es algo que puede ser viable y funcionar. Con este ejemplo se ve claro que cada etapa tiene un propósito distinto, queda bien claro. La POC nos dice si es posible, ¿tá? El prototipo nos muestra cómo se vería y el MVP nos prueba si la gente realmente usaría eh, esa aplicación o producto que nosotros queremos construir. Eh, a nosotros, digamos, a mí pasa mucho también en Código del Sur que vienen clientes con algunas ideas que son un poquito locas, ¿tá? Eh, Ahora, la verdad que bajó un poco eso, pero en su momento cuando el tema de aplicaciones era como algo bastante nuevo eh, y la gente empezó a volcarse en querer invertir más en eso, era como si vamos a crear la aplicación, el próximo Instagram, el próximo Facebook, el próximo, eh, no sé, Snapchat, que uno siempre quiere ser, ¿no? Tratar de llegar a eso con millones de descargas. Hay ideas de todo tipo, ideas locas. Entonces, eh, las pruebas de concepto ayudaban un poco a ver si era posible lograr ese tipo de cosas. Yo qué sé, a veces cuando tenés que manejar mucho, por ejemplo, sensores del teléfono, la ubicación geográfica también suele ser bastante usado. Y hay un tema de la ubicación que es el tema de la precisión. Entonces, a veces hay personas que quieren una precisión muy grande en todo momento y a veces eso no es posible o a veces pasa mucho que también tiene que ver el impacto de eso porque a veces pasa que vos a querer tener que usar mucho la ubicación también te consume mucha batería, porque cuando estás consumiendo muchos recursos del teléfono, entonces también es un impacto negativo. Todo eso lo ves en la prueba de concepto. Eh, y son todos datos que tenés que ir poniendo sobre la mesa porque es algo que después vamos a tener que estudiarlo y transmitírselo al equipo y al cliente. Vas a tener aspectos que van a ser positivos y muy buenos, pero también hay aspectos que van a ser negativos. Y después eso hay que ponerlo todo en una balanza, porque capaz que sí, lo que vos estás tratando de hacer se puede hacer, pero las cosas negativas que implica poder hacer eso hace que la balanza vaya para el no, que no se puede hacer y para el sí. Eh, pero bueno, son cosas más o menos que pueden ir pasando. Obviamente, cada proyecto, digamos, yo qué sé, es un entorno por sí solo y tiene su ciclo de vida y todo, que va a ser diferente a otro proyecto y es difícil a veces trasladar esta cosa a todos los proyectos porque está, con los clientes que uno trata y el equipo que uno tiene, cada uno tiene como su forma de hacer las cosas.
y sus actitudes, y sus pensamientos, y créanme que la parte social y la parte cultural, todo eso juega también en este tipo de cosas. Entonces, a veces pasa un poco eso. Capaz que un proyecto que vos tenés para un cliente de Estados Unidos no es lo mismo para un cliente que vos tenés en Londres o tenés en Dinamarca o tenés en Brasil, Argentina, todas esas cosas también influyen bastante. Después me pareció interesante poder hacer como si fuera un mapa, digamos, una ruta más que un mapa, de, de cómo crear una POC exitosa. Exitosa entre comillas, porque es básicamente una pequeña guía, ¿no? Eh, hasta ahora vimos cómo es una POC, por qué, es tan, por qué para mí es tan importante, por qué, cómo hacemos una POC, digamos, que realmente nos sirva, eh, y no quede como básicamente un experimento perdido que ya vimos. Entonces acá lo que hice básicamente son algunos pasos para poder, digamos, ir con esto. Primero lo principal es definir el problema, ¿no? Primero ser súper claro con la pregunta que nosotros vamos a querer responder. No se trata simplemente de hacer algo interesante, sino de probar algo concreto. Nosotros queremos probar algo. ¿Esta API reconoce objetos, por ejemplo? ¿O esta base de datos escala a 1.000 usuarios? Son todas esas cosas que pregunta la cámara, ¿va a poder detectar este tipo de objetos? Eh, no sé, ese tipo de cosas, preguntas concretas, ¿no? Que yo pueda, digamos, poder responder. Esas preguntas son las preguntas que surgen, por ejemplo, en la daily, cuando estás con el cliente, que en las reuniones, estas son las preguntas que, eh, por ejemplo, aparece un desarrollador y te dice, bueno, pero vamos a poder reconocer objetos con esto. Ah, pero vamos a poder. Esas son las cosas que nosotros tenemos que guardarnos, anotarnos y tratar de resolver, digamos, de cierta manera, usando un poco. Eh, Poner límites claros, porque obviamente va a haber tiempos que hay que tratar de cumplir y recursos que también van a estar asignados a esos tiempos que vamos a tener que también que respetar, ¿no? Una POC no puede durar meses, como ya hablamos, lo ideal es que tome días, como mucho, o semanas, ¿tá? Como ya les dije más o menos, un sprint o 2 sprints está bien. Hay que acotarle el alcance, el tiempo, costo, pero su objetivo es aprender siempre rápido. Así que poner los límites siempre van a estar claros. Igual, créanme que pasan el límite, a veces nosotros como desarrolladores y eso, lo que hacemos es siempre tratamos de poner el límite, siempre tratamos de ir más allá, ¿no? ¿Cuánto vas a durar, Valentina, en terminar esto? Y bueno, voy a ver un par de días, no sé qué. Siempre obviamente tratamos de respaldar un poco y atajarnos un poco, ¿no? Eh, pero el que te va a poner un poco el límite también es el cliente. El cliente va a estar siempre empujando para que dure lo menos posible, porque básicamente él está perdiendo tiempo y dinero en este tipo de cosas. Elige una herramienta adecuada, no siempre necesitamos la mejor o más compleja tecnología, pero a veces alcanza con usar por ejemplo, una API gratuita, una librería open source, una demo, que ya existe. Hay que también explorar un poco a ver qué existe, qué hay en la vuelta. No es necesario ir siempre por lo último de lo último, o la API que es paga, o no sé, o la librería que tengo que suscribirme y tengo que pagar tanta plata para poder. Bueno, hay que explorar todo lo que hay en la vuelta. Hay cosas capaz que ya existen, videos, etcétera, todo eso sirve. Artículos, todo ese tipo de cosas son cosas que voy a recolectar y me van a servir a mí para poder elegir la herramienta con la que yo voy a empezar. Puse herramienta, pero también son herramientas, o sea, cosas con las que yo voy a estar interactuando y me van a ayudar a mí. Mire el éxito o el fracaso. Esto es clave, ¿ah? Antes de empezar, definimos cómo vamos a saber si el POC funcionó o no. ¿Cómo sabemos si va a funcionar o no va a funcionar? ¿Tá? Puede ser tan simple como, por ejemplo, si acierta más del 70% de los casos, seguimos adelante. Si no, descartamos. ¿Tá? Depende un poco ahí el contexto y el producto y bueno, el objetivo. Ahí en AI y hoy en día, hablo un poco de AI porque lo que hoy en día está hablamos más, ¿no? Y lo más es el tema que está hoy en día más sobre la mesa. Se habla mucho del tema de la precisión, ese tipo de cosas, entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Eh, Comunicar los resultados es como la parte final, ¿no? Un POC no termina cuando funciona o no funciona, termina cuando compartimos lo que aprendimos. O sea, nosotros tenemos que compartir con el equipo y con el cliente.
esta comunicación es útil porque transforma el POC en una decisión útil. Nosotros nos juntamos todos con todo esto que hicimos y comunicamos los resultados, y ahí se toma una decisión. Eh, Porque el POC no, a ver, es como dice un poco ahí, hablamos en lo medir el éxito y el fracaso, capaz que la precisión es un 70%. Pero ¿eso es bueno o malo? Capaz que para el cliente es bueno y para nosotros es malo, o viceversa, capaz que para el cliente es malo y para nosotros es una precisión que está bastante buena. Entonces eso es lo que se va a decidir dentro de la reunión. La reunión nosotros vamos a percibir, porque capaz que ese 70%, 80, 90, 50, no pasa nada. Capaz que hay productos que no requieren tanta precisión y no pasa nada, que se equivoque o pase algo. Pero hay productos en los que sí. Entonces ahí, básicamente, el que va a tomar la decisión es el equipo, el cliente, etcétera. Ahí se va a ir viendo según el equipo como sea. Una pausa exitosa no es la que siempre sale bien, sino la que nos da claridad para decidir, avanzar, pivotear o poder descartar algo y aprender. Créame que uno cuando hace estas cosas aprende mucho. Eh, Mino también, digamos, perdón, lo que pasa mucho es que uno queda como liderando esa parte, ¿no? Porque uno fue el que leyó, quien se informó, el que logró, digamos, romper esa barrera, a incorporar todo ese conocimiento, y uno pasa a ser como el referente de cierta manera en eso, ¿no? Entonces también está bueno, eh, para mí, digamos, empezar como también a animarse a hacer ese tipo de cosas. Un poco de historias reales para hacer un poco de analogía, ¿no? Este puente, el Tocama Narrow Bridge, este puente colapsó en 1940, a- digamos, apenas meses después de ser inaugurado, debido a oscilaciones que fueron inducidas, digamos, por el viento, por vibraciones. Y eso fue un experimento real, que mostró que los modelos teóricos que usaban, digamos, no habían sido validados, no validaron bien lo que es la estabilidad. Y, y si esto lo tratamos un poco, esto equivaldría un poco a las pruebas a escala con vientos, modelos reducidos, simulaciones, vibraciones. Y esas pruebas, digamos, si esas pruebas no se hacen, ¿tá? El puente real, digamos, va a fallar. El tie bridge, esta estructura con diseño era más un diseño más ligero, ¿tá? Se derrumbó durante una tormenta con viento fuerte, cuando un tren cruzaba. Eh, Hubo muchas cargas laterales por el viento, ¿tá? Que fueron subestimadas. Entonces, este puente fallido nos recuerda un poco que un POC debe contemplar los escenarios también son extremos, el viento, la carga y las condiciones adversas para poder validar la resistencia real. El Deep Bridge, un ducto ferroviario construido con vigas de hierro, ¿tá? Reforzadas con barra de hierro que falló, se rompió. El problema era que el hierro fundido es fuerte, sabemos que es fuerte en compresión, pero es muy débil en tensión. Entonces la estructura no estaba realmente bien forzada como se creía. Entonces esto quiere decir que un prototipo puede verse bien, ¿tá? Pero si no se prueban los materiales bajo los cuales reales, ¿tá? Eso puede fallar un poco en producción. Entonces, algo puede verse lindo, un prototipo puede verse lindo, pero eso hay que probarlo, ¿tá? Bien, digamos, con cosas reales. Eso lo sería hacer ya pasando a ser el MVP, ¿no? Que es, como decía, el prototipo es el Figma, el sketch, el dibujo en papel. Y capaz lo hace un diseñador y se ve precioso y se ve muy lindo. Pero después eso también hay que ver cómo funciona con todo lo que venimos haciendo, la prueba de concepto, toda la lógica que nosotros fuimos haciendo, y ver si realmente funciona en ese contexto. Y de acá creo que podemos rescatar algunos aprendizajes que aplican, digamos, a cualquier proyecto, sea universitario, emprendedor, corporativo, etcétera. Eh, el fracaso yo creo que también suma, ¿tá? Una POC que falla no es un fracaso real, es un ahorro de tiempo. Descubrir rápido que algo no funciona nos permite, digamos, redirigir esfuerzos hacia otra cosa que es un poco más valiosa. Lo imposible se puede testear, ¿tá? Muchas ideas parecen de ciencia ficción, créanme que hay clientes que vienen con ideas que son básicamente medias locas, hasta que hacemos una pequeña prueba. Eh, por ejemplo, Airbnb capaz que parecía algo ridículo al principio, ¿tá? Por ejemplo, ¿quién pensaba que alguien iba a dormir en la casa de una persona que no conoce? Está yendo a dormir a la casa de un desconocido, ¿tá? Eh, una POC
se usó, la aprobaron y hoy es un negocio que básicamente todo el mundo lo conocemos y lo usamos. Y es súper exitoso. Eh, Más vale una prueba rápida, ¿no? Que meses de debates y reuniones, etcétera. Una vez de pasarse más discutiendo si algo va a funcionar o no, básicamente rápido hacemos una POC en pocos días, nos sacamos la duda y la acción siempre da más claridad que lo que está en la teoría. En resumen, digamos, el verdadero aprendizaje no viene de tener razón de un inicio, sino de ir probando. Y siempre la idea es fallar rápido, ¿tá? Cuando corresponda y avanzar lo que sí tiene sentido. O sea, como que voy a ir descartando cosas que yo viendo que no van funcionando y cosas que me voy quedando con las cosas que van teniendo un poco más de sentido. Y, básicamente cerrando un poco con todo esto, con la charla también un poco, eh, investigando y tratando un poco también de elegir el tema de la presentación y investigando un poco a ver por dónde lo podía encarar. eh, Me crucé con una frase que me pareció bastante interesante y que viene bastante alineada con esto de la prueba de concepto, que es que lo imposible deja de serlo cuando lo probamos en pequeño. Eh, una POC no es magia, ¿no? Es simplemente lo que hacemos nosotros, animarse a dar ese primer paso sin miedo al fracaso. Hay mucha gente que capaz que le da un poco de miedo fallar, porque pasa un poco, y a veces también enfrentarse al cliente diciendo como que no lo pude lograr o no funciona, ese tipo de cosas. Eh, y muchas veces acordarse que la innovación que usamos hoy, todos los días, empezaron también como una idea bastante básica y casi que improvisada. O sea, todo lo que usamos hoy en día empezó con una idea, empezó seguramente con algún POC, y hoy en día eso puede ser que usamos cotidianamente. Lo importante es que, digamos, no es que todo se haga siempre perfecto, sino que nos animamos a experimentar, a validar y a emprender. Eh, Así que yo una cosa importante, también yo los invito a aplicar un poco esto, ¿tá? Si tiene una idea que le parece un poco difícil o imposible, tanto en la universidad o en el trabajo, quizá puedan descubrir un camino nuevo, quizá aprendan que- que vale la pena, digamos, hacer a veces un poco. Eh, y al final del día lo importante es tener todas las respuestas, digamos, y no animarse a hacer la primera pregunta. Digamos, de ahí darle forma a una pequeña, esta prueba de concepto. Y ya para cerrar, digamos, en lo que es mi experiencia, muchas veces el POC, digamos, fue la diferencia entre quedarme trancado o abrir un nuevo camino. Así que, bueno, ojalá ustedes también se animen un día a probar esos nuevos caminos. Así que está. Y bueno, eso fue un poco la charla. La verdad que quería agradecerles a los que pudieron asistir, porque sé que a veces los horarios son un poco difíciles con el trabajo y todo. Y le dejo ahí mi contacto por si alguno tiene alguna duda después, porque a veces pasa que te surge la duda a los días o a veces querés saber algo, entonces lo dejo ahí mi mail por si quieren contactarme por algo especial.